Lo que estás a punto de escuchar no es la versión edulcorada que aparece en informes oficiales ni en discursos públicos. Según registros militares y testimonios directos de veteranos estadounidenses, Afganistán no fue solo un campo de batalla contra un enemigo armado. Fue una guerra contra el propio terreno. Una guerra donde el suelo, el polvo y la noche parecían conspirar para matar. Presta mucha atención, porque lo que terminó erosionando la mente de miles de soldados no fue únicamente la explosión repentina de un IED, sino la certeza permanente de que cada paso podía ser el último, incluso cuando todo parecía en calma. Desde los primeros años del conflicto, los artefactos explosivos improvisados marcaron el ritmo de la guerra. No eran simples bombas. Eran trampas silenciosas, diseñadas para no ser vistas, para no emitir sonido, para esperar pacientemente bajo la tierra. Los registros militares muestran cómo los IEDs evolucionaron con rapidez, mayor potencia, fragmentación más letal, detonadores cada vez más sofisticados. Pero hay un detalle que rara vez aparece en los informes oficiales: el lugar exacto donde se colocaban. Los insurgentes aprendieron algo que las tropas estadounidenses solo comprendieron después de sufrirlo: el paisaje afgano ya era mortal antes de la guerra. Zanjas infestadas de escorpiones, muros de adobe donde se refugiaban serpientes venenosas, caminos secundarios atravesando zonas donde la fauna obligaba a mirar al suelo incluso en tiempos de paz. Ese entorno no fue un obstáculo para los insurgentes. Fue un aliado. Lo explotaron. Rutas conocidas por la presencia de animales venenosos se transformaron en corredores de muerte. Lugares donde un soldado dudaba antes de arrodillarse para inspeccionar el terreno. Donde cavar significaba exponerse a una mordedura o a una detonación. Silencioso. Repentino. Letal. Veteranos relatan que el miedo no comenzaba con la explosión. Comenzaba mucho antes. Durante la patrulla. Bajo el calor sofocante. Cuando el sudor nublaba la vista y el entrenamiento decía revisa el suelo, pero el instinto gritaba no toques nada. Esta es la cara de la guerra de la que casi nadie habla. En Afganistán, el suelo no era solo terreno. Era una amenaza activa. Un enemigo inmóvil que aguardaba. IEDs enterrados junto a madrigueras de serpientes. Explosivos ocultos en senderos donde los escorpiones obligaban a avanzar sin detenerse. La combinación perfecta para romper protocolos, para forzar errores humanos. Y esos errores no siempre terminaban en una explosión inmediata. A veces continuaban durante la noche. En los puestos avanzados, lejos de las grandes bases, el peligro no desaparecía al caer el sol. Solo cambiaba de forma. Soldados compartían trincheras con criaturas venenosas mientras escuchaban, a lo lejos, detonaciones que no sabían si eran ataques o accidentes. Dormían con las botas puestas, con el arma al alcance de la mano, con la linterna preparada para iluminar algo que se movía demasiado cerca del rostro. Una pesadilla de la que no podías despertar. Los informes médicos registraron mordeduras, picaduras e infecciones. Pero lo que casi nunca se cuantificó fue el desgaste psicológico acumulado. El cerebro nunca descansaba. El cuerpo nunca se relajaba. El miedo no tenía pausa. Mientras tanto, los IEDs seguían evolucionando. Más grandes. Más enterrados. Más difíciles de detectar sin exponerse al entorno natural que los protegía. Esta guerra no se libró únicamente contra hombres armados. Se libró contra una tierra que parecía viva. Una tierra que ocultaba explosivos bajo las piedras y veneno bajo la arena. En la próxima parte, entraremos en la primera de las amenazas más temidas, donde técnica militar, naturaleza hostil y terror psicológico se fusionaron en un único punto de impacto. Según informes operativos desclasificados y relatos coincidentes de ingenieros de combate, hubo un tipo de escenario que se convirtió en sinónimo de terror silencioso: las rutas secundarias. No eran autopistas. No estaban bien cartografiadas. Eran caminos de tierra, usados por la población local y observados durante semanas por los insurgentes. Presta atención a esto, porque aquí es donde la guerra dejó de ser lineal y se volvió psicológica. Los IEDs más destructivos no siempre se colocaban en los lugares más obvios. Al contrario, se enterraban en zonas donde el protocolo decía desmontar y revisar, pero donde el entorno natural lo hacía casi imposible. Caminos infestados de serpientes venenosas. Cunetas donde los escorpiones se ocultaban bajo las piedras calientes. Terreno seco que crujía bajo las botas, obligando a los soldados a mirar hacia abajo, siempre hacia abajo. Los insurgentes lo sabían. Sabían que un soldado que teme una mordedura no se arrodilla con la misma calma. Sabían que un ingeniero que duda en introducir la mano en la tierra pierde segundos valiosos. Y en Afganistán, los segundos mataban.
La explicación técnica es brutalmente simple. Los IEDS de presión, activados por peso, se colocaban en rutas donde el ganado local ya había marcado senderos seguros, hasta que dejaban de serlo. En muchos casos, los artefactos se enterraban cerca de madrigueras naturales. No por casualidad, sino porque esas zonas ya estaban protegidas por el miedo a la fauna. Un veterano del cuerpo de ingenieros relató años después que prefería enfrentar fuego enemigo que limpiar una carretera al amanecer. Al menos cuando te disparan, sabes de dónde viene, dijo. Aquí, el enemigo estaba bajo tus pies, o enroscado en la oscuridad. Silencio. Calor. Respiración contenida. La experiencia sensorial era constante. El olor a polvo caliente. El zumbido lejano de insectos. La sensación de que algo se movía cerca del tobillo mientras intentabas concentrarte en cables, detonadores y placas de presión. Cada inspección era una negociación entre el entrenamiento y el instinto primario de supervivencia. Y cuando algo salía mal, no siempre había explosión. A veces era el grito. Un movimiento brusco. Una mordedura. Los informes médicos registraron casos de soldados evacuados por veneno mientras el resto del convoy quedaba detenido, expuesto, vulnerable. En ese momento exacto, el camino cumplía su función: inmovilizar, desgastar, preparar el terreno para el siguiente golpe. IEDS colocados más adelante. Observadores ocultos. El miedo multiplicándose. Este es el punto donde la tensión comenzaba a escalar. Porque el soldado ya no distinguía entre amenaza natural y amenaza insurgente. Todo se mezclaba. Todo era peligro. El suelo. Las piedras. Las sombras. La consecuencia psicológica fue profunda. Patrullas enteras desarrollaron una hipervigilancia constante. Mirar al suelo se volvió automático. Dormir, imposible. La mente repetía una sola pregunta: ¿dónde está el próximo? Y lo peor, es que a veces estaba justo donde menos lo esperabas. En la siguiente parte, avanzaremos hacia una amenaza aún más silenciosa, donde los IEDS ya no solo esperaban bajo tierra, sino que convertían la noche y los puestos avanzados en trampas vivientes. Según diarios de campaña y entrevistas realizadas años después del despliegue, muchos soldados coinciden en una afirmación inquietante: la noche en Afganistán era peor que el combate directo. No por el fuego enemigo constante, sino por lo que no se veía. Por lo que se arrastraba. Por lo que podía explotar sin previo aviso. Presta atención. Aquí es donde la guerra se volvió claustrofóbica. Los puestos avanzados se levantaban rápido, con lo que había. Sacos de arena, muros bajos, zanjas improvisadas. No eran fortalezas. Eran refugios temporales en medio de un territorio hostil. Y ese territorio no dormía. Los insurgentes entendieron algo fundamental: si no podían atacar frontalmente, podían esperar. IEDS colocados cerca de perímetros. En accesos poco iluminados. En senderos usados durante los cambios de guardia. Pero también aprovechando algo más antiguo que cualquier táctica militar: la fauna nocturna. Escorpiones saliendo de las grietas cuando bajaba la temperatura. Serpientes buscando calor cerca de generadores, tiendas y cuerpos humanos. La noche se llenaba de movimientos sutiles que obligaban al soldado a distinguir entre una amenaza natural y una humana. La explicación técnica del peligro es sencilla y aterradora. Muchos IEDS nocturnos no estaban diseñados para destruir vehículos, sino para herir, desorganizar y sembrar miedo. Cargas más pequeñas, colocadas donde un soldado reaccionaría instintivamente ante un movimiento en la oscuridad. Un paso atrás. Un giro brusco. Una pisada mal calculada. Un veterano de infantería recordó haber disparado una vez contra una sombra que resultó ser una serpiente. Horas después, otro soldado activó un artefacto en ese mismo sector. Nadie pudo probar que estuvieran relacionados. Pero en la mente de quienes estaban allí, todo encajaba. Silencioso. Lento. Inevitable. La descripción sensorial se repite en casi todos los testimonios. El aire se sentía pesado. El silencio era antinatural. Cada sonido parecía amplificado: el roce de la arena, un chasquido seco, un golpe contra la lona. Dormir no era descansar. Era cerrar los ojos mientras el cuerpo seguía en alerta. Las consecuencias psicológicas comenzaron a acumularse. Ansiedad crónica. Reacciones exageradas. Miedo a la oscuridad incluso después del regreso a casa. Muchos soldados confesaron que, durante meses, cualquier movimiento en el suelo les provocaba una descarga de adrenalina inmediata. Y los insurgentes no necesitaban estar presentes para ganar. La tierra hacía el trabajo por ellos. IEDS enterrados durante el día.
Fauna activa durante la noche. Un ciclo constante de tensión que desgastaba lentamente la resistencia mental de las tropas. No era una batalla que se ganara con fuego. Era una batalla que se perdía con el tiempo. En la siguiente parte, llegaremos al punto máximo de esta escalada, cuando el miedo acumulado, la rutina y el paisaje letal se combinaron para provocar errores irreversibles. Los registros psicológicos posteriores al despliegue coinciden en algo inquietante. La mayoría de los colapsos mentales no ocurrieron durante una explosión, sino después. Cuando el cuerpo sobrevivía, pero la mente ya no podía sostener el peso acumulado del miedo constante. Presta atención a este punto. Porque aquí es donde Afganistán dejó cicatrices invisibles. Tras semanas, a veces meses, patrullando los mismos caminos, limpiando las mismas rutas, durmiendo en los mismos puestos avanzados infestados de amenazas, algo comenzó a fallar. La rutina, que debía aportar seguridad, se volvió peligrosa. El cerebro humano necesita pausas. En Afganistán, no las había. Los IEDS seguían ahí. Invisibles. Enterrados. Mejorados. Pero ahora se combinaban con un enemigo interno, el agotamiento extremo. Desde el punto de vista técnico, muchos de los accidentes más graves ocurrieron cuando los protocolos se relajaron apenas unos segundos. No por incompetencia. Por desgaste. Un soldado que deja de revisar una zanja porque ya la revisó ayer. Otro que pisa fuera del sendero marcado para evitar una serpiente. Un tercero que reacciona de forma automática ante un movimiento inesperado. Ese instante era suficiente. Veteranos relatan que, en ese punto, el miedo ya no era agudo. Era constante. Sordo. Como un ruido de fondo imposible de apagar. La tierra ya no se distinguía en segura o peligrosa. Todo era amenaza. Los insurgentes entendieron esa fase mejor de lo que muchos analistas admitieron. Empezaron a colocar IEDS en lugares aparentemente ilógicos. Donde el instinto decía aquí no. Donde la mente cansada bajaba la guardia. Cerca de zonas donde solían aparecer animales venenosos. Justo donde un soldado cambiaría de dirección para evitarlos. La historia se repite en varios testimonios. Un ingeniero de combate describió cómo, tras semanas sin incidentes, su equipo empezó a moverse más rápido. Menos comprobaciones. Más confianza. Esa mañana, un escorpión apareció en medio del camino. Al esquivarlo, uno de ellos activó un artefacto enterrado a pocos centímetros. No fue una explosión masiva. Fue suficiente. El impacto psicológico fue devastador. Los sobrevivientes no solo recordaban la detonación. Recordaban el escorpión. El calor. La decisión tomada en una fracción de segundo. La sensación de que la tierra los había engañado. A nightmare you couldn't walk from. A partir de ahí, muchos soldados desarrollaron una relación casi paranoica con el entorno. Evitaban tocar el suelo. Dudaban antes de sentarse. Inspeccionaban incluso dentro de los puestos, donde serpientes y escorpiones seguían apareciendo. El enemigo ya no estaba afuera. Estaba en todas partes. Este es el punto máximo de la escalada. Donde el peligro físico se transforma en desgaste mental irreversible. Donde sobrevivir deja de ser una victoria y pasa a ser una carga diaria. En la última parte, cerraremos esta historia con una reflexión humana y necesaria. ¿Qué significó realmente sobrevivir a una guerra donde la tierra misma parecía querer matarte? Según evaluaciones posteriores al conflicto y testimonios recogidos años después del regreso, muchos veteranos coinciden en algo difícil de explicar a quien no estuvo allí. Salir con vida de Afganistán no siempre significó sentirse vivo. Porque la guerra no terminó el día en que abordaron el avión de regreso. La guerra se había instalado en la mente. Presta atención a esta última parte. Aquí no hablamos de tácticas ni de explosivos. Hablamos de lo que quedó. Durante meses, incluso años, muchos soldados siguieron caminando como si el suelo ocultara algo. Miraban al bajar de una acera. Dudaban antes de pisar tierra suelta. Algunos no podían dormir con las luces apagadas. Otros despertaban ante cualquier movimiento mínimo, convencidos de que algo iba a estallar. El impacto psicológico de combatir en un entorno doblemente letal fue profundo. IEDS invisibles. Fauna venenosa constante. Una vigilancia sin descanso. El cerebro humano no está diseñado para vivir en alerta permanente. Y en Afganistán, esa alerta nunca se apagó. Los informes de salud mental muestran patrones repetidos, ansiedad crónica, hipervigilancia, insomnio, reacciones exageradas a estímulos cotidianos. Pero detrás de los diagnósticos hay algo más difícil de medir, la sensación de haber luchado contra un enemigo imposible de vencer. Porque ¿cómo se derrota a una tierra que parece viva?
Cómo se baja la guardia cuando el peligro no dispara, no habla y no se muestra. Muchos veteranos describen Afganistán como una guerra donde el enemigo aprendió a desaparecer, donde la amenaza se escondía bajo piedras, dentro de zanjas, en caminos aparentemente inofensivos, y también en la naturaleza misma. Los insurgentes se marchaban. La tierra se quedaba. Y aún así, sobrevivieron. Sobrevivieron hombres y mujeres que patrullaron caminos sabiendo que podían morir sin ver al enemigo, que compartieron trincheras con serpientes y escorpiones mientras esperaban una explosión que quizá nunca llegaría, que siguieron avanzando cuando el miedo ya no era una emoción, sino un estado permanente. Este relato no busca glorificar la guerra. Busca recordarte el precio humano de combatir en un lugar donde cada paso era una apuesta. Hoy, muchos de esos veteranos viven en silencio, con cicatrices que no siempre se ven, con recuerdos que regresan en forma de sonido, de movimiento, de una simple sombra en el suelo. Honrarlos no es solo agradecer su servicio, es comprender lo que realmente significó sobrevivir allí, porque en Afganistán no solo lucharon contra insurgentes, lucharon contra la tierra, y la tierra nunca olvidó. Si este tipo de historias merece ser contada con respeto y profundidad, apoya este contenido con un like, suscríbete al canal y comparte este video. No para glorificar la guerra, sino para que las experiencias de quienes estuvieron allí no se pierdan en el silencio.